Punto 10. Circuitos booleanos lógicos. En un circuito eléctrico, el ensamblaje de interruptores automáticos permiten el paso de la corriente eléctrica o la interrumpen. Se puede representar un interruptor mediante una proposición P y viceversa, de modo que se identifica el valor verdadero de la proposición P con el paso de la corriente, en cuyo caso se dice que el circuito está cerrado, y el valor falso con la interrupción de la corriente. En este último caso se dice que el circuito está abierto. En esta gráfica se puede representar a un interruptor, en este caso P, y vemos que hay una continuidad en el camino, es decir, circuito cerrado, por lo tanto pasa corriente, valor verdadero. Y en el otro gráfico podemos ver que se interrumpe el camino con el interruptor P, es decir, circuito abierto. Por lo tanto, no pasa corriente, valor falso. Si en un complejo de interruptores aparecen tanto P como no P, entonces, cuando por el interruptor P está pasando corriente, por el interruptor no P estará interrumpido el paso. Y cuando por P se encuentre interrumpido el paso de la corriente, por no P estará circulando la corriente. Punto 10.1. Nota. Cuando esté pasando la corriente denotaremos esta situación con el valor verdadero, o si no también con el número 1. Y cuando no esté circulando la corriente denotaremos esta situación con el valor falso, o si no con el número 0. Es precisamente en base a estos dos valores, 0 y 1, en que se fundamenta la teoría del funcionamiento de las calculadoras electrónicas y computadoras. 1 equivalente a verdadero y 0 equivalente a falso. Punto 10.2. Circuitos en serie. Son aquellos provistos de dos interruptores, P y Q, en serie. Podemos observar en el siguiente gráfico, tenemos al interruptor P y al interruptor Q, ambos abiertos, es decir, se interrumpe el camino de la corriente, por lo tanto no pasa corriente. De modo que en todo el circuito pasará la corriente solamente en el caso en que ambos P y Q se encuentran cerrados, ambos con el valor 1. Como podemos ver en el siguiente gráfico, tenemos al interruptor P y al interruptor Q, ambos cerrados, es decir, existe una continuidad en el camino de la corriente, por lo tanto pasa corriente. Precisamente en esta situación corresponde a la tabla de verdad de la conjunción P y Q, como podemos ver aquí, y nosotros sabemos que el valor de 1 equivale a verdadero y el valor de 0 equivale a falso. Entonces, en la conjunción yo sé que verdadero y verdadero, que sería 1 y 1, es prácticamente el valor de 1. Y si tengo 1 y 0, sería como tener verdadero y falso. Y sabemos que el resultado sería falso, es decir, 0. Y ahora tenemos 0 y 1, por lo tanto el resultado sería 0. 0 y 0 sería 0. Podemos ver en el siguiente circuito que tenemos al interruptor P cerrado y al interruptor Q abierto, es decir, P igual 1, Q igual 0. Por lo tanto, mi resultado sería 0. Es decir, en el circuito no pasa corriente. Así vemos que basta que uno de estos interruptores esté abierto para que no circule la corriente en todo el circuito. A la expresión P y Q se le llama la función booleana del circuito en serie. Punto 10.3. Circuito en paralelo. Son aquellos provistos de dos interruptores P y Q conectados en paralelo. Como podemos observar en el siguiente gráfico, tenemos al interruptor P, en este caso abierto, y al interruptor Q, en este caso cerrado. Aquí podemos observar que la corriente tiene dos caminos como alternativa. Una donde está situado el interruptor P, en este caso está abierto, por lo tanto este camino está interrumpido. Y el otro donde el interruptor Q está cerrado, donde podemos observar que existe una continuidad para el paso de la corriente, por lo tanto pasa corriente.
Para que circule corriente por este circuito es suficiente que alguno de los interruptores P o Q esté cerrado, es decir, con el valor de 1, y solamente dejará de circular la corriente si ambos interruptores están abiertos, ambos con el valor de 0. En este circuito podemos observar al interruptor P y al interruptor Q, ambos abiertos, es decir, ambos caminos para la corriente están interrumpidos, por lo tanto no pasa corriente. Así, este circuito corresponde precisamente a la tabla de verdad de la disyunción P o Q, donde nosotros sabemos que el valor de 1 equivale a verdadero y el valor de 0 equivale a falso. Por lo tanto, si tenemos P y Q, siendo P1 y Q1, el valor sería verdadero, o sea 1. Y si tuviéramos 1 o 0, sería 1. Si tuviéramos 0 o 1, el resultado sería 1. 0 o 0, y este es el único caso donde el valor sería 0. A la expresión P o Q se le denomina la función booleana del circuito en paralelo. Punto 10.4. Simbología. Podemos representar a un interruptor P como en el siguiente gráfico. Ejemplos. Para P y Q sería de esta forma y para P o Q de esta forma. Punto 10.5. Nota. Una tautología se representa por un circuito siempre cerrado, en el caso que la corriente siempre está circulando. Punto 10.6. Problema. Representar mediante funciones booleanas los circuitos A y B. En el circuito A podemos ver que se representa por dos partes conectadas en serie, la primera parte de un interruptor P y la segunda de un circuito en paralelo entre el interruptor Q y el interruptor no P. Entonces podemos representar a este circuito de esta forma: al interruptor P en serie con el circuito en paralelo, que sería Q no P. Y sabemos que el circuito en paralelo es con la disyunción inclusiva. Entonces, de esta forma ya he podido representar mi circuito como una función booleana. En el circuito B podemos observar que se compone de una conexión en paralelo entre dos partes. La primera parte es una conexión en serie entre el interruptor P y el interruptor Q, y la segunda parte es una conexión en serie entre una conexión en paralelo de dos interruptores no P y R y el interruptor no Q. Entonces podemos representarlo de esta forma. Ya que sabemos que es una conexión en paralelo, vamos a poner la disyunción inclusiva. Y ahora la primera conexión, que sería un circuito en serie entre el interruptor P y el interruptor Q, que sería P, Q. Y acá sería con la conjunción, ya que están en serie. Y la otra parte que corresponde a un circuito en serie entre un circuito paralelo y el interruptor no Q. Y se representaría de esta forma: no P, R, ya que están en paralelo sería disyunción inclusiva, y todo esto que está en serie con el interruptor no Q. Y de esta forma he podido representar el circuito B en una función booleana. Punto 10.7. Problema. Construir un circuito lógico de las funciones booleanas siguientes: A, P entonces Q, B, o bien P o bien Q. Solución. Empezando con A, que sería P entonces Q. Este es equivalente, aplicando la ley de la condicional, a no P o Q. Eso significa que tengo dos interruptores no P y el interruptor Q, que están conectados en paralelo, ya que tengo una disyunción inclusiva. Entonces voy a dibujar mi circuito.
Y en esta primera rama voy a poner a mi interruptor no P. Y en la segunda al interruptor Q. De esta forma he podido construir el circuito lógico de la función booleana en A. En B tengo la función booleana o bien P o bien Q. Y esto, por la ley de la disyunción exclusiva, es equivalente a P o Q y no P o no Q. Otra forma de representar a la función booleana o bien P o bien Q sería P y no Q o Q y no P. Entonces vamos a construir el circuito de ambas equivalencias. Voy a empezar con la primera, B.1, que sería P o Q y no P o no Q. En esta parte lo que puedo observar entre el interruptor P y el interruptor Q es que están conectados por una disyunción inclusiva, es decir, están en paralelo. Luego puedo observar que se tiene una conjunción. Eso significa que esta parte y esta parte están unidas en serie. Y la última parte, que sería no P o no Q, vemos que el interruptor no P y el interruptor no Q están conectadas con una disyunción inclusiva. Entonces acá tenemos un circuito en paralelo entre el interruptor no P y el interruptor no Q. Construyendo el circuito sería de esta forma. Empezamos con un circuito en paralelo. Y aquí voy a ubicar a los interruptores P, Q, ya que están en paralelo. Luego vemos que hay una conexión en serie con el siguiente circuito en paralelo, que sería no P, no Q. Y aquí ubicamos al interruptor no P y al interruptor no Q. De esta forma hemos podido construir el circuito para la primera equivalencia. Ahora la siguiente equivalencia de la función booleana, que sería PI no Q o QI no P. Y aquí lo que puedo observar en la primera parte es una conexión en serie por la conjunción, ya que tengo el interruptor P y el interruptor no Q. En la otra parte puedo observar al interruptor Q y al interruptor no P, que están conectados con la conjunción, es decir, también están en serie. Y estas dos partes están conectadas con la disyunción inclusiva, es decir, que es un circuito en paralelo. Construyendo el circuito sería de esta forma. Y aquí en un circuito en paralelo y aquí, como vemos, las dos partes están conectadas en un circuito en paralelo. Entonces cada parte representa un circuito en serie. Aquí en la primera rama voy a poner
al interruptor P y al interruptor no Q, y como están en serie, se cumple que están con la conjunción. Y en la segunda rama del circuito voy a poner al interruptor Q y al interruptor no P, también en serie, ya que están con la conjunción. De esta forma he podido construir el circuito de mi función booleana. Así podemos ver que tenemos dos formas para poder construir el circuito de mi función booleana, que en este caso sería o bien P o bien Q, y ambas son válidas.